Cierra los ojos por un instante e imagina que hay algo dentro de ti que siempre lo has sabido. Algo que no habla con palabras, que no grita, que no exige, solo pulsa, como una brisa que atraviesa el pecho cuando todo parece quieto, como un susurro en medio del silencio más denso. Tal vez lo estás sintiendo ahora, una inquietud que no nace de la mente, sino de un lugar más antiguo, más profundo. Esa inquietud es el llamado. Hay personas que viven toda su vida sin percibir ese llamado. Otras, como tú, sienten algo diferente, una especie de desplazamiento silencioso, como si lo que antes tenía sentido empezara a perder color. Una sensación casi física, como si el cuerpo estuviera cambiando de estación. Pero no es dolor, es una nostalgia de lo que aún no ha ocurrido. Un movimiento sutil que no comienza en la cabeza, comienza en el campo vibracional que te rodea. Bruce Lipton explica que nuestro cuerpo no termina en la piel. A nuestro alrededor existe un campo energético que capta frecuencias antes de que la mente consciente pueda interpretarlas. Ese campo siente, ese campo intuye. Y es ahí donde nace el llamado, como una alineación energética que precede a cualquier palabra. No se piensa el llamado, se reconoce, porque ya estaba allí antes de que pudieras nombrarlo. Neville Goddard diría, el sentimiento es el secreto. Y así es. Cuando algo vibra por dentro, cuando el corazón se inquieta sin motivo aparente, es porque algo ya existe en otro plano, esperando ser traído a la forma. No es ilusión, es anticipación, no es fantasía, es recuerdo de un futuro posible. El llamado es ese puente invisible entre lo que sientes y lo que aún no ha pasado, pero ya viene en camino. Y tal vez nunca te hayas sentido elegido. Tal vez creciste creyendo que ser elegido era para otros, para los que brillan más, para los que siempre tienen respuestas. Pero ser elegido no es un privilegio, es una responsabilidad vibracional. Es tener dentro de ti la capacidad de escuchar lo que el mundo aún no entiende. Es percibir lo invisible en medio del ruido. Es cargar con la sensibilidad que transforma, incluso cuando todo afuera sigue igual. Solo el 1% de las personas escucha ese llamado con claridad, y no porque sean mejores, más sabias o especiales, sino porque han decidido silenciar el mundo exterior para escuchar lo que susurra por dentro, porque han tenido el coraje de seguir algo que desafía la lógica, pero que vibra como verdad, porque se han atrevido a confiar en algo que aún no se ve, pero ya se siente. Puede que tú estés entre ese 1%. Tal vez este video no haya llegado a ti por casualidad. Tal vez, mientras todo a tu alrededor insiste en repetir la misma historia, algo dentro de ti esté susurrando. Algo nuevo está llegando. Y es contigo. Así que respira. No para calmarte, sino para recordarlo. No estás solo. Estás siendo llamado. Hay noches en que el sueño no llega, y no es por estrés ni por preocupaciones visibles. Es como si algo dentro de ti se mantuviera despierto, aunque el mundo ya se haya apagado. Una leve insomnio que no duele pero que insiste. Un malestar sutil que no encuentra causa en lo cotidiano. Esa sensación de que algo está por venir, aunque aún no sepas qué es, no es ansiedad, es reconfiguración energética. Muchos lo confunden con aburrimiento. Ya nada parece entusiasmar como antes. Las pequeñas rutinas pierden brillo. Las conversaciones se vuelven huecas. Los placeres antiguos que antes llenaban los espacios del día ahora parecen repetirse sin alma. Y entonces aparece un susurro interno. Esto ya no me basta. No es desprecio por lo que fue, sino un llamado a lo que aún no ha nacido. El cuerpo empieza a mostrar lo que el alma ya siente. Bruce Lipton nos recuerda que el campo electromagnético del corazón cambia antes de que podamos expresar una emoción con palabras. Eso significa que nuestro cuerpo, nuestra biología, percibe lo invisible antes de que nuestra mente lo traduzca. Por eso sentimos esa incomodidad sin nombre. No estás perdiendo el rumbo.
Estás afinando tu frecuencia para un nuevo rumbo que aún no se ha revelado por completo. Ese malestar que no tiene forma, esa falta de entusiasmo, ese presentimiento que se instala en el pecho como una presencia suave, pero constante, es una invitación. No para que huyas, no para que te apures, sino para que prestes atención. Porque cuando el alma empieza a inquietar al cuerpo, es señal de que algo dentro de ti ha comenzado a moverse. Algo que quiere nacer. Y que solo tú puedes reconocer. Una de las trampas más silenciosas del despertar es la expectativa de que en algún momento todo se aclarará como por arte divina. Que una señal evidente, una voz nítida o una certeza inquebrantable vendrán desde fuera para confirmar el camino. Pero el llamado no funciona así. No llega con mapas ni manuales, no se presenta con luces ni garantías. Al principio, solo se siente como una vibración sin nombre. Esa espera de claridad absoluta, aunque comprensible, suele ser una forma elegante de postergar el movimiento, de protegernos del riesgo de actuar sin certezas, de evitar la vulnerabilidad, de seguir una intuición que no podemos explicar. Queremos seguridad antes de cada paso, pero el alma no opera en certezas. Opera en pulsos, en señales internas, en la quietud que te mueve sin razón lógica. Neville Goddard decía, la imaginación es la voz de Dios dentro de ti. Y no hablaba de fantasías superficiales, sino de esa capacidad de sentir real lo que aún no ha ocurrido, de permitir que lo invisible sea vivido por dentro antes de ser comprobado por fuera. El llamado empieza por la imaginación, no como algo infantil, sino como el lenguaje secreto del alma. No es un lujo, es una brújula. El universo rara vez grita. Sus mensajes más poderosos llegan como una resonancia que se repite en distintas formas. Una conversación que te conmueve sin razón. Una frase que se te queda clavada en el pecho. Una imagen que aparece en tus sueños, no como respuestas directas, sino como reflejos de lo que ya vibra en ti. Y cuanto más esperas señales claras, más te alejas del susurro real que ya está ahí, hablándote desde adentro. No se trata de entender con la mente, se trata de seguir la coherencia emocional que nace en el silencio, porque el llamado no se revela en la espera pasiva, sino en el paso dado con temblor, pero con verdad. No es la claridad lo que te hará avanzar, es el coraje de avanzar lo que traerá la claridad. Hay momentos en los que sentimos algo tan profundamente verdadero dentro de nosotros que nos asusta, y casi de forma automática buscamos contarlo, explicarlo, compartirlo con alguien que pueda confirmarlo. Queremos sentir que no estamos solos en esa sensación, que alguien nos mire a los ojos y diga, sí, tiene sentido, yo también lo siento. Pero muchas veces esa validación no llega. Y no porque estemos equivocados, sino porque estamos despertando algo que aún duerme en los otros. Intentar explicar un llamado interno a quien aún no ha sentido el suyo es como tratar de describir el viento a quien solo ha conocido el encierro. Las palabras no alcanzan, el lenguaje se rompe y lo que era una certeza interna comienza a volverse duda. ¿Será que estoy imaginando? ¿Será que me estoy equivocando? ¿Será que esto no es tan real como lo sentí? Bruce Lipton enseña que muchas de nuestras creencias más profundas no son nuestras. Vienen de la infancia, del entorno, de lo que absorbimos sin filtros cuando éramos vulnerables. Si creciste en un ambiente donde ser diferente era motivo de rechazo, es natural que, ante el primer indicio de transformación, aparezca el miedo de no ser comprendido. Ese miedo tiene raíz, tiene historia, pero no tiene la última palabra. El llamado no necesita ser comprendido por otros, necesita ser vivido por ti, porque tu coherencia no depende del aplauso ajeno, sino de la fidelidad interna con lo que sientes. Y es justamente esa fidelidad silenciosa lo que empieza a modificar tu campo, tu energía, tu vibración. La verdadera validación no viene de fuera, viene del silencio en el que sabes, sin palabras, que esto es real para ti, aunque nadie más lo entienda todavía.
No se trata de convencer. Se trata de sostener, sostenerte, acompañarte, respirar con esa nueva verdad, aunque nadie te acompañe todavía. Porque lo que ahora parece soledad es solo el espacio que el universo necesita para que tu alma pueda hablar sin interrupciones. Hay momentos en que no basta con sentir, necesitamos anclarlo sentido en algo tangible, darle forma, aunque sea simbólica, a lo invisible que nos habita. Porque el alma habla en códigos. Y a veces, lo que necesita no es más pensamiento, sino una señal íntima, concreta, que diga, sí, estoy aquí, esto está vivo en mí. Ese gesto no tiene que ser grande, puede ser pequeño, casi imperceptible para los demás. Elegir un objeto, una imagen, una palabra, algo que represente el nuevo ciclo que está naciendo en ti. No se trata de entenderlo completamente, ni de forzarlo a significar algo racional, solo de sentir que en ese símbolo hay algo tuyo, algo que te pertenece desde antes de saberlo. Al tener contacto con ese símbolo, al tocarlo, verlo o pronunciarlo cada mañana y cada noche, no estás haciendo un ritual en el sentido estricto. Estás recordando, estás sintonizando, estás diciendo al campo cuántico, estoy dispuesto a sostener esto dentro de mí, sin expectativas, sin exigencias, solo con presencia, porque, como explica Bruce Lipton, el cerebro asocia símbolos a nuevas conexiones sinápticas. Y donde hay nueva sinapsis hay nueva realidad. Ese minuto al despertar, ese minuto antes de dormir, no son minutos vacíos, son portales, momentos donde la conciencia es más porosa, más receptiva. Allí, ese símbolo se convierte en semilla, y la repetición no es una rutina, es una revalidación vibracional, un gesto silencioso que dice más que 1000 palabras, un pacto invisible entre tu alma y el campo. No pidas respuestas, solo respira con eso, siente. Porque si lo sientes con verdad, es que ya está ocurriendo. Y tu cuerpo, tu energía, tu vida, empezarán a organizarse en torno a eso. No por magia, sino por coherencia vibracional. Lo que sostienes con alma, tarde o temprano, se vuelve forma. Hay una parte de nosotros que anhela el cambio y otra que lo teme profundamente. Aunque el alma se expanda hacia lo nuevo, el cuerpo y la mente tienden a regresar al conocido, incluso cuando ese conocido duela, incluso cuando ya no haya vida en él. Porque el sistema nervioso se aferra a lo familiar, como quien se aferra a una tabla en medio del naufragio, no porque sea lo mejor, sino porque es lo que conoce. Vivimos años condicionados a sobrevivir, a repetir patrones, a funcionar en un modo que nos permite seguir, aunque nos desgaste. Y desde ese lugar el llamado parece una amenaza, porque no se alinea con la rutina, ni con los miedos heredados, ni con la seguridad aparente que construimos en torno a lo predecible. El llamado es incómodo, porque nos invita a soltar antes de ver, a confiar antes de entender, a cambiar antes de tener garantías. Bruce Lipton nos enseña que el miedo activa genes de defensa y no de crecimiento. Eso significa que, cuando estamos atrapados en frecuencias bajas, como la ansiedad, la culpa o el resentimiento, nuestro cuerpo se protege, cierra puertas, limita procesos, se enfoca en sobrevivir, no en crear. Y en ese estado es casi imposible escuchar el llamado. No porque no esté, sino porque nuestras células están ocupadas resistiendo. Responder al llamado es, entonces, un acto biológico tanto como espiritual. Es elegir salir del modo defensa para entrar en modo creación. Es permitir que el cuerpo aprenda a confiar en lo que no ve, que el corazón se abra, aunque aún duela, que la mente se flexibilice, aunque no entienda del todo. Es un reentrenamiento vibracional. Un salto que no se da de golpe, sino a través de pequeños gestos de coherencia. El llamado no exige que abandones todo, no pide heroicidades, solo te invita a reconocer cuándo estás repitiendo desde el miedo y cuándo estás comenzando a elegir desde la verdad. Porque el camino no empieza con grandes decisiones, empieza cuando decides dejar de sobrevivir
para comenzar por fin a vivir. A veces creemos que nada está pasando, y sin embargo, algo está germinando en lo profundo. No lo vemos, no lo podemos nombrar, pero lo sentimos. Como una vibración suave que pulsa desde dentro, como una certeza sin forma que insiste en quedarse. El llamado es eso, una semilla enterrada en la tierra del alma, silenciosa, invisible, aparentemente inmóvil, pero viva. Y esa semilla no necesita que la entiendas, no necesita que la expliques, solo necesita ser reconocida, porque aunque esté oculta, ya está trabajando, rompiendo estructuras internas, abriendo grietas en la vieja identidad, preparando espacio para lo nuevo. No se trata de hacerla crecer a la fuerza, se trata de regarla, con presencia, con escucha, con actos pequeños que sostienen el terreno mientras brota. Solo una pequeña parte de las personas, ese 1%, decide confiar en esa semilla antes de ver el brote. Confían cuando aún no hay prueba, cuando aún todo parece igual, cuando los días se repiten pero el alma ya no vibra en lo mismo. Ese 1% no tiene respuestas, tiene sensibilidad, tiene intuición. Tiene coraje para sostener una fe que no depende de lo externo. Esa fe no es religiosa, es vibracional. Es saber, sin saber cómo, que algo verdadero está por nacer. Es sentir que el movimiento ya comenzó, aunque el entorno no lo refleje. Es abrazar la oscuridad del proceso como parte del crecimiento, no como castigo, porque incluso en la tierra más olvidada, una semilla responde a la luz, si alguien decide regarla. Y tú, que sientes sin ver, que presientes sin certeza, ya estás en ese camino. No porque veas el tallo, sino porque reconoces la vida en la espera, porque sabes, aunque aún no florezca, que algo dentro de ti ya comenzó a crecer. En un mundo que no se detiene, escuchar el alma se ha vuelto un acto casi revolucionario. Vivimos rodeados de estímulos, atrapados en una danza constante de hacer, responder, avanzar. Pero el llamado no grita entre el ruido, se esconde en los espacios, en lo que no decimos, en lo que apenas sentimos cuando logramos detenernos. Por eso, hay momentos en los que lo más transformador no es moverse, sino silenciar, no para escapar del mundo, sino para volver al cuerpo, a ese punto exacto donde la conciencia toca el centro del pecho, donde las emociones no necesitan ser entendidas, solo sentidas, donde las preguntas no buscan respuestas, solo verdad. Durante 2 minutos, ni más, ni menos, lleva la atención al corazón. Respira con suavidad, no para controlar nada, sino para estar presente. Y en ese silencio, deja que una única pregunta se asome. ¿Qué está queriendo nacer en mí que todavía no me he atrevido a asumir? No respondas con palabras, no busques interpretar, solo siente lo que aparece. Una imagen, una emoción, un recuerdo, o tal vez nada. Incluso el vacío habla, si lo sabes escuchar. Este pequeño acto no es un ejercicio, es una reconexión, una forma de devolverle al alma el espacio que la mente suele ocupar, porque el llamado no llega cuando lo exiges. Llega cuando estás disponible, cuando tu campo interno se abre, aunque sea por instantes, a algo más sutil, más profundo, más verdadero, y no necesitas entender todo lo que surja, solo permite que esté, que respire contigo, porque eso que aparece, aunque sea leve, es el lenguaje íntimo de tu alma tratando de hablar, y cuanto más lo escuches, más fuerte se vuelve, hasta que un día, sin aviso, se convierte en dirección, en claridad, en camino. Durante años, su vida parecía perfecta. Éxito profesional, estabilidad económica, reconocimiento social. Cada logro era celebrado, cada paso medido, pero por dentro, algo no encajaba. Era como habitar una casa bien construida, pero sin alma. Un silencio incómodo que se iba volviendo más denso, más insistente, más físico. Al principio fue el cansancio, luego el insomnio, después una sensación permanente de desconexión.
nada grave, nada alarmante, pero persistente. Hasta que su cuerpo habló de forma clara. Una enfermedad repentina, inesperada, sin causa aparente. Y fue ahí, en la vulnerabilidad total, que por fin escuchó lo que llevaba años susurrando dentro de él. Durante la recuperación, algo cambió. Sin grandes planes, sin certezas, solo una urgencia por pintar, por dejar que las manos hicieran lo que la mente no entendía. Comenzó a crear formas, colores, texturas. No sabía por qué, solo sabía que al hacerlo, algo dentro sanaba. Y con el tiempo, sus obras empezaron a tocar a otros, a despertar memorias, a abrir caminos. Hoy, su vida no se parece en nada a lo que fue. No hay agenda corporativa ni metas financieras. Hay arte, hay escucha, hay propósito, pero no porque todo haya salido bien, sino porque en el colapso encontró el principio, porque lo que parecía una crisis era el alma reclamando su espacio. El llamado nunca desaparece, solo espera hasta que ya no pueda ser ignorado. Y si no lo escuchamos por sabiduría, la vida encuentra otras formas. Esta historia no es excepcional, es común, silenciosa, profunda, porque muchas veces el despertar no llega como luz, sino como ruptura, como un desmoronamiento que no destruye, sino que abre, que libera, que permite. Y si estás en ese punto de no saber, de cansancio, de vacío, tal vez no estés al final, tal vez estés como él, justo en el comienzo. No es casual que estés aquí. No es coincidencia que algo dentro de ti haya resonado con esta voz, con estas palabras, con esta vibración. Hay momentos en los que la vida parece llevarnos sin rumbo, pero hay otros en los que algo nos detiene suavemente, casi sin darnos cuenta, y nos invita a mirar desde otro lugar. Este es uno de esos momentos. Bruce Lipton lo explica con claridad. Nuestro entorno interno tiene el poder de modificar nuestra biología. Cuando cambiamos la forma en que sentimos, pensamos y vibramos, estamos literalmente transformando nuestra estructura celular. No es solo emoción, es genética, es energía que se vuelve forma, es espiritualidad que se vuelve cuerpo. Y Neville Goddard lo afirma desde otro ángulo. El sentir es el puente entre los mundos. Lo que se sostiene con emoción verdadera se manifiesta, no como un deseo impulsivo, sino como una verdad vivida desde dentro, porque el llamado no se activa desde la voluntad, se activa desde la coherencia emocional, desde la entrega silenciosa a lo que ya late en ti. Ser parte del 1% no significa estar por encima, no es una élite, es una elección vibracional. Es la decisión de no distraerte de lo que sientes, incluso cuando todo a tu alrededor insiste en seguir igual. Es sostener el nuevo mundo por dentro, incluso cuando afuera aún no hay señales. Es vivir como si ya fuera real, porque en otro plano ya lo es. Y si has llegado hasta aquí, si algo dentro de ti ha vibrado con esta frecuencia, entonces ya lo sabes. Esto no era solo un mensaje, era un espejo, era un reconocimiento, era el susurro del campo diciéndote, sí, es contigo, sí, es ahora. El llamado no pide prisa, pide presencia, no exige certezas, exige escucha, porque la verdadera transformación no comienza con una respuesta, comienza con un sí silencioso, un sí que se siente en el pecho, un sí que cambia tu campo, un sí que planta dentro de ti la semilla del nuevo mundo, y esa semilla ya empezó a florecer.